Una bendición estar nuevamente con ustedes a través de este programa en donde hemos estado estudiando el tema Pueblo de Conquistadores. Hoy nos toca la lección número 19, que es el pacto con Gabaón. Eh, Creo que será un tema muy interesante. Yo creo que todos vamos a salir satisfechos de este programa. Y permítanme leer el texto que está basado en el libro de Josué capítulo 10, versículos del 1 al 8. Y dice así: Adonisedec, rey de Jerusalén, se enteró de que Josué había tomado la ciudad de Ai y la había destruido completamente, pues Josué hizo con Ai y su rey lo mismo que había hecho con Jericó y su rey. Adonisedec también supo que los habitantes de Gabaón habían hecho un tratado de ayuda mutua con los israelitas y se habían quedado a vivir con ellos. Esto, por supuesto, alarmó grandemente a Adonisedec y a su gente, porque Gabaón era más importante y más grande que la ciudad de Ai. Era tan grande como las capitales reales y tenía un ejército poderoso. Por eso Adonisedec envió un mensaje a los siguientes reyes: Oán de Hebrón, Pirán de Jarmut, Jafia de Laquis y Debir de Eglón. El mensaje decía: únanse a mí y conquistemos Gabaón, porque ha hecho un tratado de ayuda mutua con Josué y con los israelitas. Entonces los 5 reyes amorreos de Jerusalén, Hebrón, Jarmut, Laquis y Eglón se unieron y marcharon con sus ejércitos para acampar frente a Gabaón y atacarla. Los gabaonitas, por su parte, enviaron el siguiente mensaje a Josué, que estaba en Gilgal: no abandone usted a estos sus siervos, venga de inmediato y sálvenos. Necesitamos de ayuda, porque todos los reyes amorreos de la región montañosa se han aliado contra nosotros. Josué salió de Gilgal con todo su ejército, acompañados de su comando especial. Y el Señor le dijo a Josué: no tiembles ante ellos, pues yo te los entrego. Ninguno de ellos podrá resistirte. Creo que es importante, a la hora de tocar este tema, penetrar un poco al asunto del pacto, porque ahora vamos a trabajar un poquito más a fondo este tema. Y déjenme decirles que todo pacto tiene derechos y responsabilidades. Y Josué creó un pacto, como dijo el texto, de ayuda mutua con los gabaonitas. Y por supuesto, Josué debe responder a sus responsabilidades y a sus derechos. Pero nosotros vemos que el rey de Jerusalén, o Jebús, se enteró de todas las victorias que Josué había tenido antes, y lo que hizo fue alarmarse y dejarse venir con un tremendo ejército. Imagínense ustedes que se juntaron 5 reinos y formaron un ejército gigantesco, aunque todavía había más reinos. Pero lo importante es que todos los reyes amorreos se juntaron y salieron contra Gabaón. Entonces los gabaonitas vienen y, de acuerdo al pacto que habían hecho con Josué, le piden ayuda. De esta manera, Josué viene en auxilio de los gabaonitas, y en el momento en que Josué se dispone a pelear, Dios le dice: no tiembles ante ellos, pues yo te los entrego. Ninguno de ellos podrá resistirte. Quiero que vean ustedes lo importante de entender todo este texto, porque estamos delante de una de las situaciones conflictivas. Acababan de perder una batalla, estaban un poco deprimidos, pero finalmente derrotaron a Ai, y ahora Dios dice:
tengan presente que yo estoy con ustedes y ellos no te podrán resistir, yo los voy a vencer. Entonces nosotros miramos que la unión del ejército enemigo es un reto muy grande para Josué y sus ejércitos. Y no cabe la menor duda de que la posibilidad de temer estaba latente. Pero nosotros debemos aprender que el plan de Dios tenía algo especial también, porque esto facilita las pequeñas y múltiples guerras y se enfrenta de una vez con 5 naciones poderosas y de una vez va a batallar con ellos. No tengas temor, es la primera cosa que Dios le dice. ¿Qué puede uno pensar que es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que se debe hacer cuando uno se encuentra en una situación tal? Si yo comprendo el compromiso de Josué con los gabaonitas, voy a comprender la necesidad que él tuvo de responder al llamado que los gabaonitas le habían hecho. Quiero notar algo, como todo viene a raíz del pacto que Josué hizo con los gabaonitas, yo quiero profundizar un poquito en el tema del pacto. ¿Por qué razón? Porque la esencia de la fe hebrea y de la fe cristiana gira alrededor de los pactos. Dios les enseñó a todo el pueblo de Israel a caminar en base a pactos. Así que Dios les puso una serie de elementos que debemos conocer. Déjenme irlo explicando parte a parte. El primer pacto que nosotros vemos en el Antiguo Testamento es el pacto que Dios hizo con Adán. Y el pacto adámico está básicamente, aunque no está tan explícito como los demás, pero sí contiene un punto. Contiene la responsabilidad tanto de Dios como de Adán. Y Dios le dice, mira, de todos los árboles y de todos los frutos que hay en el Edén tú puedes comer, pero del fruto del árbol del bien y del mal, ahí no. Este es el punto central del pacto, la obediencia a lo que Dios le dijo. Y a cambio Dios le mantiene una vida paradisíaca, digámoslo así, en el territorio en el que estaba. De esta manera nosotros vemos que Adán ya está estableciendo una relación de pacto con Dios. Por cierto, Adán y Eva le fallaron a Dios y comieron del fruto de ese árbol. Ahorita no voy a enfatizar si fue Satanás y si Satanás en forma de serpiente le tentó, pero ellos cayeron. El punto es el pacto y el punto es que ellos rompieron el pacto. Eso les costó muy caro porque tuvieron que ser expulsados del paraíso y salir al resto de la tierra. Pero Oseas el profeta, en Oseas 6:7 nos dice a nosotros, ustedes son como Adán, han quebrantado el pacto y me han traicionado a mí. Si ustedes lo leen, Dios está diciendo a Adán todo lo que pasó, todo el sufrimiento que va a llevar, está relacionado con el quebrantamiento del pacto. Nosotros vemos que Dios trató con ciertas personas a través de la historia haciendo pactos y preparándolo todo para el tiempo que Él quería establecer. Así que el siguiente pacto fuerte que nosotros vemos es el pacto con Noé. Dios hizo un pacto con Noé cuando sucedió el diluvio. Noé entró al arca con sus 3 hijos, sus nueras y su esposa y una serie de animales. Lo que quiero enfatizar es que cuando sale, ya después de que todo el diluvio y todo se secó y todo terminó, sale y Dios en el capítulo 9 de Génesis hace un pacto con Noé. El pacto es protección, el pacto es bendición, pero otra vez está centrado en la obediencia a Dios.
Y Dios pone, yo no volveré, de una manera especial, yo no volveré a destruir el mundo por medio de un diluvio. Entonces Noé hace el pacto con Dios y Dios hace una promesa que va a cumplir aunque nosotros no la cumplamos. No volverá a destruir el mundo por medio de un diluvio. Y pone un sello a este pacto, que es el arco iris. El arco iris sella el pacto con Dios y nos hace recordar que Dios ha prometido que cada vez que miremos ese arco iris en los cielos, es que no habrá un diluvio sobre la tierra. Pero sigue la historia. Abraham hizo varios pactos con Dios. El primero fue: sal de tu tierra y de tu parentela, yo te voy a bendecir, pero tienes que salir. Abraham salió y se fue a la tierra prometida. Después viene otro pacto con él con respecto a su hijo. Dios iba a hacer una descendencia especial y una nación especial a través del hijo de Abraham. Pero avanzando un poco, el pacto más fuerte y el más importante de todos es el pacto que Dios hizo con Moisés. El pacto con Moisés no es un pacto personal, es un pacto con un pueblo. Es el pacto con el pueblo que Dios escogió. Ya con Moisés se establece por primera vez la nación de Israel como tal. Y entonces Dios hace un pacto muy especial con Moisés. Esto sucede en el monte Horeb o Sinaí. Ahí Dios habla a Moisés y le dice: te vas a sacar a los israelitas. Cuando salen, regresan a ese monte y Dios establece su pacto y le da su ley al pueblo. No estoy hablando solamente de los 10 mandamientos, sino de toda la ley, aunque los 10 mandamientos son el resumen de la ley. Y a través de eso Dios dice: si ustedes obedecen mis mandamientos y mis preceptos y mi palabra, yo seré su Dios y yo los bendeciré, yo los prosperaré, yo los voy a llevar a una tierra que emana leche y miel, yo les voy a llevar siempre en el bien, a condición de que ustedes caminen de acuerdo a mi palabra. Yo puedo entender este pacto como la cosa más fuerte que hay en Israel, por una razón, porque la palabra de Dios no vino simplemente a ponerles una serie de límites para que ellos no hicieran lo malo. Pero esos límites se transforman en una forma de vida en donde el hombre puede crecer, prosperar y desarrollarse. El problema es que el pueblo por un tiempo guardó esa palabra. Entró Josué, conquistaron la tierra. Estamos aquí delante de Adonisedec y estamos delante de una coalición de ejércitos y de reinos. Y Josué tiene que enfrentarlos. Josué conquista. Este es el punto. Josué conquistó la tierra prometida. Tomó posesión de la tierra prometida porque la batalla contra los ejércitos que dirigía Adonisedec fue el punto de partida para que el pueblo de Israel se lanzara a tomar toda la tierra. El capítulo 10 y el capítulo 11 hasta el verso 15 nos relata cómo fue derrotando no solo a Adonisedec, sino a todos los demás reyes, y los destruyó y tomó todo el territorio. De 11-15 en adelante ya está otro aspecto, la repartición de tierras y todo eso. A donde quiero llegar, y quiero que ustedes se den cuenta de esto, es que hay algo sumamente básico. Cuando nosotros miramos la victoria, entonces el pueblo, después de que de Josué y todos sus líderes mueren, el pueblo empieza otra vez a fallar, empieza a pecar, empieza a quebrantar el pacto. Este era el punto: quebraron el pacto. El libro de los Jueces es la historia de quebrantamiento de pactos, de clamar a Dios,
de pedir misericordia y Dios levantando jueces. Caen y se levantan, es un sube y baja, altibajos tremendos que el pueblo tuvo, porque no tuvo la calidad y la capacidad de obedecer a Dios como se debe. Si nosotros lo vemos así, entonces hay un principio. Cumplir un pacto determina la bendición de Dios sobre nosotros, o sobre el pueblo de Israel en este caso. A partir de aquí, la relación con Dios estaba basada en su palabra, en la relación con Él, y esto hizo que se volviera una cultura, la cultura del pacto. Por eso es que Josué entendió con claridad cuando hizo pacto con los gabaonitas. Ese pacto fue algo que no sé si los gabaonitas lo entendieron bien, pero Josué tenía un entendimiento porque era la relación constante de Dios con su pueblo. Entonces nosotros miramos que Josué atendió eso, pero el pueblo se fue apartando y se fue apartando. Y tenemos todo el libro de Jueces, toda la historia de los jueces. Después de los jueces vienen los reyes, y unos permanecieron en Dios, otros no. El punto es, al final, Dios envió profetas, y tenemos todo el cúmulo de libros proféticos del Antiguo Testamento, cuyo mensaje central es: vuelvan al pacto, vuélvanse a Dios, arreglen sus vidas, enderecen sus caminos, busquen el rostro de Dios. El ministerio profético está centrado precisamente en el cumplimiento del pacto. Y creo que debido al llamado que los profetas hicieron, es que nosotros vemos que regularmente declaran el pecado, declaran la maldad, declaran todo lo que el hombre ha hecho, pero al mismo tiempo declaran que Dios tiene suficiente autoridad y capacidad y amor para perdonar y reestructurar el pacto con sus hijos. ¿Saben? El problema es que eso no cambió. Entonces viene algo totalmente nuevo. Dios decide establecer un nuevo pacto. Que el pueblo ya no viva con el pacto que se estableció en el Sinaí, sino que viva con otro pacto. Y este pacto se cumple de la siguiente manera. Dios decide algo muy parecido al diluvio. Tiene sus diferencias, por supuesto, pero la decisión de Dios es destruir la humanidad. Pero no quiso hacerlo. Así que lo que hizo fue poner un representante de la humanidad que muriera por todos. Ese es el punto del nuevo pacto. Entonces, Jesucristo vino al mundo. Nació de una virgen, se desarrolló, creció, maduró y entregó su vida por nosotros en la cruz del Calvario, y ahí estableció el pacto con nosotros. ¿Por qué razón? El pacto implica varias cosas con Cristo. El pacto implica, primero, creer en Él, recibirle como el Señor de nuestra vida. Segundo, permitirle a Él que a través de nuestra relación venga bendición a nuestra vida. Entonces nosotros empezamos a crecer, empezamos a desarrollar. Pero hay algo que nosotros debemos conocer. Lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario tiene una autoridad mayor que la que tenía la ley de Moisés. Fíjense ustedes que el pueblo de Israel lo que necesitaba era obediencia, pero el pueblo de Dios lo que necesita es intimidad con Dios. ¿Por qué razón? Porque el poder para vencer toda tentación, toda prueba y abandonar el pacto de Dios viene de arriba, no depende de nosotros. Pero nosotros debemos estar en relación con Dios. Voy a explicar esto. Cuando nosotros venimos a Cristo, entramos a un proceso de nueva vida. Dios
a través de su muerte, a través del bautismo, a través de la resurrección, hace de nosotros nuevas criaturas. Además de hacernos nuevas criaturas, pone su Espíritu Santo en nosotros. Pone su palabra escrita para que nosotros la tengamos como una referencia directa del plan y la voluntad de Dios para la vida personal. Y además de eso, pone sobre nosotros un poder sobrenatural para poder vencer las pruebas. La pregunta es: ¿por qué pecamos y por qué fallamos? Y es muy fácil. Fallamos porque nos hemos desprendido, aunque sea un poquito, de la comunión con Dios. La intimidad con Dios y el desarrollo de nuestra vida en comunión con Él es lo que hacen que nosotros seamos gente poderosa para derrotar todas las pruebas que el enemigo pone sobre nosotros. Algo que debemos afirmar entonces es que la cultura cristiana también está basada en el cumplimiento del pacto. Y si lo hacemos, entonces la mano de Dios siempre estará con nosotros. Es importante que nosotros veamos. Dios conoce nuestra debilidad, pero esa debilidad es una debilidad que Dios la toma en sus manos y la transforma en poder para vencer todas las pruebas que nosotros tenemos por delante. Así como Josué tenía la tierra prometida y finalmente la conquistó, de esa misma manera nosotros tenemos que trabajar y que luchar para tomar la tierra que Dios nos ha dado. Cuando nosotros entendemos el funcionamiento de Dios en nuestra vida a través de los pactos, entonces también podemos comprender cómo actuó Moisés, cómo actuó Josué, cómo actuó Abraham, cómo actuó David, cómo actuaron todos, y mismo Jesús, y cómo tenemos que actuar nosotros. La realidad más importante de todo es que nosotros sabemos que cuando Josué hizo pacto con los gabaonitas, él estaba agradando a Dios al comprometerse a cumplir ese pacto. Otra definición de pecado es rompedor de pactos. Básicamente, nosotros miramos que el pecado y romper pactos es lo mismo. Y entonces, cuando nosotros miramos que se hacen los pactos, miramos pactos de diferentes tipos. Miramos pactos entre Dios y una persona, pactos entre Dios y su pueblo, pactos entre personas, pactos entre países, pactos entre líderes. Mucho de lo que se mueve en nuestra sociedad está basada en el contexto de pactos. Pero, de alguna manera, hay un problema con el cumplimiento de los pactos. Y por eso es que nosotros tenemos que aprender a estar unidos a Dios. Josué pudo conquistar la tierra porque tenía una buena relación con Dios. Ahora yo digo, nosotros debemos estar convencidos de que si estamos en un pacto real con Dios, nosotros tenemos el respaldo de Dios y el poder de Dios para poder salir adelante en la vida, porque su pacto está caminando correctamente. La obediencia a los pactos nos compromete para que nosotros vivamos en las condiciones que Dios establece. Así como Josué, conociendo lo que Dios estableció, pudo caminar en eso. Nosotros tenemos una batalla fuerte en esta tierra y tenemos un pacto con Dios. Si somos fieles al pacto, vamos a caminar como Dios quiere y nosotros seremos realmente un pueblo de conquistadores, seremos un pueblo de vencedores. Y tengamos en nuestro corazón y en la mente la certeza de que si nosotros cumplimos con el pacto de Dios, Dios no nos va a dejar jamás, sino que nos recordará las palabras que le dijo a Josué: yo te entrego a todos tus enemigos, así que ninguno de ellos te podrá resistir. Quiero decirles que este es el concepto fundamental del pacto. Y nosotros debemos aprender que el pacto es una obra de Dios
el medio que Dios escogió para bendecirnos, pero nos dio la autoridad, el poder y la gracia para salir adelante. Gracias, Padre, por este tiempo, gracias a ti, Señor, porque en nuestra debilidad tú estás ahí para fortalecernos. Te bendecimos y te damos gracias por todo en el poderoso nombre de Jesús. Hasta la próxima.